La iglesia simple. Cuando el Nuevo Testamento habla de la iglesia, lo hace en tres sentidos. El primero de ellos para referirse a la iglesia universal, es decir, todos los creyentes en todo lugar, en todo tiempo, tanto en el cielo como en la tierra. El segundo sentido en el que el Nuevo Testamento usa la palabra iglesia es para referirse a la iglesia regional, el conjunto de iglesias que se encuentran en un área geográfica definida. Por ejemplo, recordarás que dice cosas como la iglesia de Galacia, la iglesia de Corinto. El tercer sentido que encontramos en el Nuevo Testamento es la iglesia casa, que también lo podemos conocer como la iglesia simple. Específicamente en esta iglesia o en este sentido de la palabra iglesia es donde me quiero enfocar acá. Cuando pienso acerca de la iglesia simple me gusta verlo básicamente como una comunidad de creyentes o como una familia espiritual. Y esta familia espiritual tiene una serie de características. La primera de ellas es que en el centro de esa familia está Jesucristo como el Señor y Rey de esa comunidad o familia. Lo segundo es que vamos a ver que tienen tres características muy particulares. La primera, que aman a Dios, luego también aman al prójimo y tercero, que hacen discípulos. Podemos darnos cuenta que el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo resume todo el Antiguo Testamento. Así lo dijo Jesucristo. Él decía, toda la ley y todos los profetas, hablando del Antiguo Testamento, se resumen en ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Luego, cuando hablamos de hacer discípulos, esto es bien importante porque el Señor Jesucristo, justo en el momento en que está ascendiendo al cielo, la gran comisión que le da a toda su iglesia y a todos sus discípulos es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he mandado. Si te das cuenta, ahí el enfoque principal está en hacer discípulos. Todo lo demás que viene, como por ejemplo bautizar o enseñar a obedecer, no es sino una consecuencia o la forma en que nosotros vamos a ir y a ser discípulos. Y es interesante además que Jesús cierra con una promesa. Él dice, he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Siempre me gusta pensar que estamos buscando la presencia de Dios, que queremos experimentar la compañía y la presencia de Dios en nuestra vida todos los días. Si ese es tu caso, muy sencillo, haz discípulos. El Señor ha prometido que en la medida que vamos haciendo discípulos, bautizando, enseñando, Él estará con nosotros. Entonces, nuevamente, esa iglesia simple o esa iglesia casa es esa comunidad o familia espiritual en la cual Cristo es el Señor, y como Cristo es el Señor, ellos naturalmente obedecen el gran mandamiento, aman al prójimo, aman a Dios, aman al prójimo y obedecen la gran comisión, hacen discípulos. Normalmente a la iglesia simple hay cosas que vamos añadiendo. Por ejemplo, le añadimos templo, le añadimos pastores asalariados, le añadimos programas, una serie de cosas que todas son muy buenas. Obviamente son de bendición, es una gran bendición tener un lugar donde reunirse, tener pastores asalariados, tener el templo, tener programas, todo eso está bien. Pero es importante entender que eso no es lo que hace que la iglesia sea iglesia. Lo que hace que la iglesia sea iglesia es tener a Jesús como Señor, amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos como una verdadera comunidad. ¿Por qué nosotros enfatizamos este aspecto específico de la iglesia? Primero, porque hay que entender que la iglesia casa o la iglesia simple es la iglesia, tan iglesia como la iglesia universal o como la iglesia regional. Se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el mismo término para cualquiera de ellas. Y segundo, porque nuestro enfoque a lo largo de este entrenamiento va a ser la multiplicación. Si pensamos en multiplicar iglesias con grandes templos, con magníficos equipos de alabanza y pastores muy preparados, con programas, con presupuestos, obviamente todas esas cosas son buenas, pero multiplicarlas es sumamente difícil. Enseguida, si habláramos de multiplicar iglesias y pensamos que eso es lo que hace a la iglesia, nos vamos a desanimar. Pero esta pequeña familia espiritual, estas pequeñas comunidades en casa, donde Cristo es Rey, donde los discípulos se animan a amar a Dios, a amar al prójimo y a ser discípulos, eso se puede multiplicar. Lo sencillo se reproduce más fácilmente. Por eso nos enfocamos en la multiplicación de discípulos a través de Iglesia Simple.